Raquel Prego, bienvenida a Viajando en Femenino. Hola, muchas gracias, Lilia. Raquel, eres exploradora, inconformista, consciente y has creado un proyecto llamado Trip to Help, un proyecto que está enfocado a generar un impacto real en las comunidades y a viajar con las comunidades, ¿no? Preparados desde las comunidades, que tú llamas, o que tiene nombre, no solo que tú llamas, viajar de forma regenerativa, ¿cierto? Sí, somos Trip to Help, somos mi pareja y yo, y empezamos diseñando viajes en países del sur global de una manera que a nosotros nos picaba interiormente cuando viajábamos como viajeros, ¿no? De decir, ¿qué injusticias estoy tomando en mi propio viaje o qué desigualdades estoy propiciando con mi propio viaje, con mi propio impacto como viajero? Al final, con la experiencia de viajar, pues vas entendiendo, ¿no?, cuáles son las diferencias entre alojarte en un sitio o en otro, estar en una comunidad o en otra, dónde va el dinero si coges este guía o si coges el otro, etcétera. Y al final quisimos iniciar un proyecto que tuviera realmente impacto en las comunidades desde una forma desde dentro. Es decir, no yo como persona del norte global, blanca, haciendo un proyecto en estos países, incidiendo en lo que quiero hacer en ese país, sino cuáles son las necesidades reales de las comunidades y cómo el turismo puede ser una herramienta de cambio en esas comunidades, ¿vale? Y eso, que lo hacíamos de una manera, sobre todo poniendo límites y diciendo no a según qué proveedores, a según qué cosas al principio, cuando empezamos no sabíamos que eso tenía un nombre. Sabíamos que no era sostenibilidad como tal y únicamente, pero tampoco sabíamos que aquello tenía un nombre. Obviamente vas estudiando, vas obviamente conectándote con personas del sector, vas migrando y vas diciendo esto sí, esto no, hasta que llegas y dices, es que esto tiene un nombre, se llama regeneración. La regeneración no solo forma parte del turismo, está en todos los ámbitos de la vida y uno de ellos es el turismo. Es decir, es una forma de entender cómo nuestro bienestar debe estar en el centro. Y cuando hablo de nuestro bienestar, es el bienestar de todos, es decir, de la naturaleza, de nosotros como comunidades, de una forma en la que nosotros decidamos qué es lo que necesitamos para vivir bien en el territorio donde vivimos. Y esto se traduce en turismo, pero se puede traducir a todas las áreas de la economía, a la conservación y a muchas otras facetas en la vida. Y una de ellas pues, es el turismo. Y has mencionado que no es un turismo sostenible, ¿no? Has dicho que no se podía clasificar dentro de sostenibilidad, pero tampoco dentro de quizá el viaje consciente. Es decir, ¿qué diferencia hay entre un viaje solidario a un viaje regenerativo, a uno sostenible? Yo, francamente, estoy un poco perdida. Vale. ¿Vale? Entonces, sí. ¿me explicas? Sí. Cuando hablamos de viaje consciente o acto de consumo consciente, porque al final viajar también es un acto de consumo, ahí entran muchas variables, porque tú cuando eres consciente de los beneficios y de las prácticas que perjudican directamente de tu actividad, y puede ser yendo al súper, puede ser yendo al mercado local, puede ser yendo al macro supermercado, ¿no? O sea, esto es consumo consciente. Luego, cuando tú decides, puedes migrar y decir, bueno, yo conscientemente elijo ser sostenible, yo conscientemente elijo ser regenerativo o yo conscientemente elijo ser solidario. Esos tres puntos convergen en muchos aspectos, pero también divergen en muchos otros. Ser sostenible al punto donde estamos actualmente, planetario y humanitario, está demostrado que no es suficiente. Porque la sostenibilidad nos ha llevado a donde estamos también. Es decir, está muy bien y gracias a ella hemos cambiado grandes cosas, pero si la enfocamos en un marco de capitalismo puro y duro, de crecimiento absoluto y de cada día crecer más y más, la sostenibilidad no tiene lugar, porque no existe como tal. De hecho existe el término greenwashing, ¿no? Sí, también. Por ejemplo, es una consecuencia, ¿no? de al final los conceptos van evolucionando y cuando ves después de ser 20 años sostenibles, ¿a dónde estamos, ¿no? Entonces, la sostenibilidad diríamos al final que es como hacer el menor daño posible, ¿no? Si yo me voy si estamos hablando del turismo, ¿cómo hago para que mi impacto como viajero sea el menor posible y que todo esté más o menos bien? Pues si escojo un hotel de donde viene esa comida o si cojo un hotel en medio de la sabana africana, no espero comer salmón, ¿no? Esto sería sostenible, ¿vale? O no utilizando plásticos o
Hay 1000 maneras de ser sostenible, social, económica, cultural, ambiental. La regeneración va más allá, es cómo hacemos que con nuestra práctica, y en este caso la práctica turística, mejoremos el territorio donde vamos. Y no lo mejoremos desde una visión norte-sur, es decir, no una visión de yo desde el norte que viajo, cómo te mejoro a ti tu vida allí en el sur global donde estás, sino que lo mejoremos desde la escucha y el sentir y responder. Esto es muy importante en regeneración, que es, yo no vengo a imponer nada, a ver qué actividad turística puede funcionar aquí para vosotros generaros dinero, pero a mí de paso también. Eso podría incluso estar en sostenibilidad, pero no lo es regeneración. La regeneración va de sentir y de saber qué es lo que esa comunidad necesita desde dentro y a partir de ahí diseñar junto con esa comunidad qué es lo que el viajero va a poder experimentar. Y va de muchas veces poner límites, porque el turismo de per se es una actividad económica bastante potente en todos los ámbitos. Entonces va de poner límites para que tú tengas una buena experiencia, cuál es el límite que esta comunidad pone para que esto no se vaya de madre. Y esto pasa en todos los lugares del mundo. En concreto en lugares donde hay un empobrecimiento brutal es mucho más relevante, porque tú puedes ser turista en lugares donde el PIB va creciendo, y el turismo va creciendo y va creciendo, pero la calidad de vida de las personas no va en consonancia con ese crecimiento. No. Y esto pasa aquí, pero también pasa, y muchísimo más, y de una manera mucho más aguda, en lugares donde no hay un estado del bienestar, donde eso no se da por sentado. Entonces, tu actividad turística tiene mucho más impacto, positivo o negativo, según lo que hagas, en esas comunidades. Entonces, es poner a la gente en el centro, saber qué es lo que quieren enseñar de su territorio, de su cultura, cómo lo quieren hacer, ese dinero que se quede en el territorio, que no solo hayan guías locales, sino que esos guías locales tengan un sueldo digno y estable, no solo porque sean locales, porque ser local no significa hacer algo sostenible. Entonces va mucho más allá, hay muchas más decisiones. Yo te escucho y lo veo muy complicado, porque ha habido un momento que has dicho centrarnos en las necesidades de esa comunidad y casarlas, ¿no? con la necesidad turística, de algún modo. ¿Me puedes poner algún ejemplo? Sí. Por ejemplo, nosotros somos una agencia de viajes, ¿no? Como agencia de viajes... Una agencia, perdón, interrumpo, que habéis ganado además un premio. Sí. Que yo cuando me lo dijiste, a ver si te lo digo bien, ¿no? Dime tú el premio que habéis ganado, porque no voy a sabértelo decir, pero estaba enfocado a la diversidad cultural y sois la única empresa no africana que lo habéis ganado. Sí, ganamos los premios internacionales World Travel Market vale. En la edición africana. Vale. Que en la categoría de diversidad cultural, es decir, apostar por la diversidad cultural de los territorios. ¿Vale? Y somos la única empresa que nosotros, para eso fue un honor increíble, pero a la vez una responsabilidad tremenda, y porque dentro de todos los premiados, pues todo eran empresas africanas. Nosotros no somos africanos, no lo somos, no hemos nacido allí, pero operamos de allí de una manera como puente, es decir, todo lo que hacemos es con personas locales y todo lo que hacemos son con proyectos de desarrollo local, comunidades empoderadas, ONGs. Vale, ahora entonces ya me puedes ligar a la pregunta de antes, perdona que te he interrumpido con lo del premio, ¿no? Que te había preguntado cómo casas esta necesidad local y con respecto a que tenga un impacto real con lo que quiere hacer o quiere experimentar un turista. Sí. Cuando vas a una agencia de viajes te encuentras experiencias en México, Colombia, Guatemala, Japón e India. Y en todas ellas te puedes encontrar inversiones culturales pues, con asociaciones de mujeres, con escuelas, con orfanatos. Hay 1000 maneras, ¿no?, de integrar la comunidad en tu actividad turística, de una forma más o menos horizontal, ¿vale? Muchas veces la práctica turística o el sector turístico en sí, cuando actúa es, si esto funciona aquí, voy a replicarlo en otro sitio. Es decir, estoy en Guatemala y he hecho una actividad maravillosa de artesanía con mujeres, pues me voy a la otra punta del planeta, incluso al otro hemisferio, y intento replicar lo mismo, ¿no? Vale. Sin saber ni dónde estoy, ni si eso es lo que quieren, ni si eso es lo que necesitan, ni si eso tiene un interés en absoluto con la comunidad o no. Es artesanías, funciona en todos sitios, pues venga, vamos a ponerla. La manera de actuar con el turismo regenerativo es
vas a un lugar y hay una frase que es bastante ilustrativa, que es: no vas a hacer a ver qué puedes plantar ahí, a ver qué pongo aquí que funcione, sino es qué crece aquí de manera orgánica y natural. ¿Hay personas que están dispuestas a abrir su cultura? ¿No? ¿De qué manera? ¿Hay mujeres que tienen ciertas necesidades y que quieren independencia económica? ¿Sí o no? ¿Hay actividades que ya funcionan en el sitio? ¿Sí o no? ¿Cuáles son? Y es prueba-error, pero con esa comunidad. Nosotros, como agencia, no hemos diseñado en absoluto ninguna de las actividades de las que ofrecemos. Ninguna. Hemos testeado un montón y todas han sido diseñadas por personas de allí. Y además, no solo personas de allí, sino personas de comunidades que ellos mismos deciden por dónde van, digamos, los impactos económicos de esas actividades. ¿Y cómo las encontráis a estas comunidades? ¿Cómo seleccionáis? Es decir, ¿cómo os movéis para poder montar? Sí. Montar estas experiencias, que dices que no las diseñáis, pero sí que entiendo que montáis, que juntáis diferentes experiencias. O sea, ¿no? cuando vamos allí, obviamente, o sea, en general no diseñamos ninguna, probamos todas y luego cuando vemos, ostras, esto es muy guay. Aquí, por ejemplo, podrían venir niños de ciertas edades, ¿vale? Ahora co-creamos. Ahora decimos, vale, pues si esto lo hacemos así, con lo que tú me has dicho, funcionaría. Pero la manera que tenemos de funcionar, al final, es somos viajeros en esencia. O sea, al final, solo creamos las cosas viajando, ¿vale? Entonces, todo lo que ofrecemos, hemos viajado antes a ese lugar, una o varias veces. En el caso de, pues ahora ofrecemos Kenia, Tanzania, vamos a hacer Uganda también. Todo lo hemos probado en primera persona y lo hemos probado como 2 y como 3, es decir, como pareja de 2 y con una niña pequeña de 3 años. Entonces, es prueba-error y muchas veces te equivocas y muchas veces mapeas un destino, que no me gusta ni hablar de destino porque es una frontera económica que nos la hemos inventado un poco todos, pero planteas empezar en un país a trabajar y mapeas todos los proyectos que bajo tu prisma tienen un impacto real en territorio, ya sea, bueno, hay diferentes verticales, pero las mayoritarias al final es lo que hace que una persona pueda vivir en condiciones, que es la asistencia sanitaria, el acceso a la educación, programas de empoderamiento femenino para que se tenga una vía de ingresos paralela o independiente al marido o a toda la estructura masculina de su familia, programas de educación para adultos para enseñarles ciertas, desde dentro siempre, no nosotros yendo, o sea, personas locales que enseñan a otras personas locales a hacer otro tipo de trabajos. Entonces, con esas patas vamos y nos equivocamos. Es decir, no vamos y todo sale bien. Muchas veces vamos a sitios que son maravillosos y esos son los que nos quedamos, pero muchas otras, de todo lo que cuando viajamos, a lo mejor estamos 2 meses viajando, hay proyectos que sobre la web son maravillosos, pues lo que decías, ¿no? El greenwashing, y luego es un intervencionismo, una verticalidad horrorosa, sí, es un intervencionismo o es un cortoplacismo de decir, vengo aquí y lo único que te ayudo es trayendo ropa de abrigo en invierno y así el turista ya se queda contento porque está ayudando. Hay muchísimo de esto. O sea, perdona, pero hay engaño, es decir, hay personas que se desplazan pensando que están generando impacto y no lo generan. Te voy a compartir un caso un poco fuerte de una compañera mía, que su hija fue a Tanzania, al final no sé si fue un mes o algo así aproximadamente, con unas amigas, a una escuela, un orfanato, que recuerdo que vivían todos en el orfanato, daban clases, tenían un huerto, vivían allí. Y bueno, allí descubrieron que habían casos de prostitución de las niñas y recuerdo todo, o sea, la impotencia sería la palabra. Estás allí. Sí, que sentían ellas, la lucha que hicieron por contactar, no sé si eran Médicos Sin Fronteras o otras instituciones a las que pidieron ayuda para revisar a las niñas porque sí que habían actos de violencia y de abuso. Y no consiguieron sacar mucho, consiguieron colocar a alguna de las niñas con las que habían tenido más relación en una escuela cercana. O sea, fue un caso que yo siempre recordaré hace 5 o 6 años, que me dejó pensando, ¿no? Pensé, ostras, es que hay otros casos como estos. Este es muy grave, desde luego, y ojalá sea algo muy excepcional.
Pero hay otros casos así. Este caso es horroroso. Y además, lo que te puede pasar como turista ahí viendo eso realmente es lo que menos importa, pero importa. O sea, al final es como cómo te puedes sentir. Ha sido un lugar con la mejor de las intenciones, ¿no? Y pasa esto, ¿no? Pero hay mucha escala de colores en esto, ¿vale? Nosotros trabajamos con proyectos sólidos que funcionan en territorio, que tienen años de experiencia y que el impacto se ve real, ya no solo porque tú lo veas, porque cuando viajas estás en esos lugares y lo puedes ver en primera persona, pero trabajamos es una relación horizontal de reciprocidad, de gobernanza, de muestra de resultados, de reporting, es decir, que no es una cosa de, mira qué proyecto más bonito, pintan paredes y es maravilloso, ven aquí, te haces 4 fotos con 4 niños y te piensas que has ayudado, que esto sí que hay mucho, ¿vale? Este punto de maquillaje, Yeah. pero hay nos hemos encontrado con esto, no nos hemos encontrado, pero sí que nos hemos encontrado con, diríamos, casi como víctimas del propio sistema. Es decir, estás en un lugar en vías de desarrollo, sabes que el turista se siente mejor yendo a un lugar sabiendo que va a visitar un orfanato y que va a dejar $20 y que se va a sentir bien llevando libretas, colores o juguetes, y en vez de desde territorio buscar las herramientas y las vías para que esa ayuda no se quede en eso, sino que sea a largo plazo, que se cambien realidades, que esos niños que hoy están en ese orfanato mañana vayan a la universidad y que sus padres y sus madres puedan vivir bien, en vez de ver eso, ver la foto, digamos, final y hacer todo lo posible para que el impacto económico se quede allí y se vehiculice desde allí, se quedan en ese, diríamos, asistencialismo o ayuda súper anecdótica. Y se quedan allí porque tienen muy integrado qué es lo que gusta al turista. Y eso es muy perverso. Y hay mucho de eso. ¿Y no crees que, además de qué es lo que ellos creen que gusta al turista, no crees que también es que hay mucho turista al que le gusta eso? Sí, claro, una cosa, o sea, no existe mercado sin, sí, pero sin demanda. Que al contrario, que hay mucho turista, yo recuerdo viajes y hay personas que no quieren saber más. No o sea, saber, que ellos sí. quieren simplemente ir, y, sacarse la foto, hacer 4 cosas y pensar que han aportado. Y esto es como el lado más superficial, pero hay muchos grises de personas con muy buenas intenciones que lo que quieren en destino es ayudar. Ya. Pero muchas veces esa ayuda no llega realmente a esa sociedad con la que estás conviviendo. Hay muchos programas que ahora se llama volunturismo, porque realmente existe una industria. Y no hablo de voluntariados sólidos, bien hechos, que realmente están bien gestionados. Hablo de, tengo 15 días y me voy a Sudáfrica a una ONG que no sé ni dónde está, pero ya me llevarán. Y en esos 15 días quiero ver el Kruger, quiero ver esto, lo otro, y además voy a ayudar. De esto hay muchísimo. Nos separamos totalmente de esto porque nosotros generamos experiencias turísticas que al final el impacto económico es el que se queda allí. Más del 80% de cada cosa que pagas con Trip2Help se queda en un proyecto de desarrollo, ¿vale? Eso es la diferencia. Pero sí que hay mucho de eso. Y hay mucho de eso porque hay muchas personas que al final vivimos en un lugar de privilegio, vivimos en el norte global, vivimos en un lugar donde se nos ha enseñado que hay países que necesitan ayuda. Pero no se nos ha enseñado que esos países no necesitan ayuda porque la necesiten y ya está. La necesitan porque les hemos empobrecido nosotros. Uh-huh. Entonces, cuando entiendes esa dinámica, a lo mejor no quieres formar más parte de eso. Y quieres realmente empoderar a las comunidades y que ellas mismas salgan adelante desde su centro, no desde el tuyo, no desde tu centro. Y no desde tus manos que los ayudes a pintar una pared en una escuela, sino aporta el dinero necesario. Porque a lo mejor no necesitan pintar esa pared de la escuela, pero es lo único tangible que tú puedes hacer como turista cuando estás una semana. Pero es que en realidad lo que necesitan a lo mejor es que están en 4º grado y que amplíen un grado más para poder ir a la universidad y no tienen recursos para ello, pero en cambio van pasando turistas a pintar paredes en ese colegio, ¿no? Hostia, es que la ayuda, si se vehiculiza bien y se gestiona localmente, no tiene nada que ver con esos asistencialismos, digamos, superficiales que muchas veces el turismo aporta.
Y para que todo el mundo y todas las oyentes y los oyentes lo entiendan, explícanos algún proyecto vuestro, algo que tengáis, porque lo de pintar paredes, por ejemplo, nos ha quedado claro, ¿no? Que es un algo ejemplo, que vosotros, no, que es un ejemplo muy gráfico y muy claro y va muy bien. Pero ¿cómo generáis vosotros un impacto? Pero explícanoslo con un ejemplo real. Nosotros trabajamos en Tanzania, en Kenia, en Marruecos, en una comunidad muy concreta en Pacaya Samiria, en el Amazonas peruano, y próximamente vamos a trabajar en Uganda. De hecho, acabamos de llegar, o sea, nos pillas aterrizando. Entonces, nosotros creamos experiencias turísticas en esos lugares. Al final, el viajero viaja, no va a hacer un voluntariado, ¿vale? Pero utiliza ese privilegio de viajar para cambiar realidades. Y cambia esas realidades desde la prisma del local, no desde la prisma del que viaje, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Solo trabajamos con proyectos empoderados, comunidades empoderadas en cada lugar, ONGs o comunidades, ¿vale? Entonces, puede ser de dos vías, o que haya ONGs muy sólidas que lleven tiempo en el territorio y que realmente el impacto sea muy tangible y que lo veas. Por ejemplo, en Tanzania trabajamos con un proyecto que tiene 11 escuelas de infantil, primaria y secundaria, un proyecto de empoderamiento femenino, un orfanato que es, al final, no era ni el inicio del proyecto. El inicio del proyecto es una clínica y nació por 2 doctoras, pero al final la realidad te hace tener ese orfanato porque hay realidades familiares que los padres no pueden asumir la manutención de esos niños. Pero es una pequeña parte de ese proyecto. En realidad lo que hacen es hacer florecer ese territorio, ¿no? En Kenia lo mismo, con diferentes proyectos que son escuelas. En Uganda también vamos a hacer esto en concreto. La diferencia y cómo lo hacemos es que de toda la cadena turística que tú tienes cuando viajas, es decir, tú cuando eliges viajar como viajero, tendrás que elegir hoteles, tendrás que elegir guía, tendrás que elegir tour operador, tendrás que elegir qué comes y qué no comes y tendrás que elegir qué actividades haces. Todas esas partes de tu cadena, como impacto, están gestionadas por estos proyectos de desarrollo. Por lo cual, la fuga de dinero, que es enorme en el turismo, porque es enorme y hay datos de ello, o sea, de cada $100 invertidos en un país del norte global yendo al sur global como viajero, solo 5 se quedan en territorio. Todo lo demás vuelve de vuelta a Europa, a Estados Unidos, a Asia, porque está súper explotado a nivel turístico. Entonces, hacemos que esos proyectos sean locales y que el dinero que tú inviertes como viajero se quede allí, de la manera que no hayan... O sea, es que el guía es de la ONG, es que el coche es de la ONG, es que la mayoría de los alojamientos, en la medida de lo posible, son de la ONG, ¿vale? Entonces, en Tanzania, por ejemplo, trabajamos en un proyecto así. ¿Y qué hacemos? Actividades que, como resultado para el viajero, son increíbles, pero que no han sido diseñadas exclusivamente para el viajero. O sea, allí lo que se ha diseñado es hacer una escuela, lo que se ha diseñado es hacer una clínica y el impacto o, digamos, el esfuerzo diario es que las personas estén atendidas. De manera, digamos, paralela, hay un proyecto de turismo para financiar lo importante. Entonces, el turismo no es el centro, es la vía. Y siendo el turismo no centro de donde vas a ir tú, resulta que tienes la mayor de las experiencias, porque nada está diseñado porque tú vengas. Y ahí cambia la experiencia que tiene el viajero, digamos, ¿no? Y claro, los viajeros no van allí a dar clases de español en una escuela. Los viajeros van allí a hacer su turismo, es decir, van a de safari, van a hacer inmersiones culturales, van a hacer naturaleza, van a hacer trekkings, o sea, es un viajazo. Pero ese dinero, el 80-85, dependiendo del proyecto, se queda en ese territorio y lo ven. Ahí es un poco la diferencia. Y es que, claro, te escucho y pienso, es que no se puede querer hacer otra cosa. Es decir, yo... Bueno, también tiene sus cosas, ¿eh? No, pero que digo, es increíble que seáis capaz de conectar y de encontrar esas comunidades. Cuéntame, por ejemplo, este viaje. Acabas de decir que justo habéis aterrizado de Uganda. Cuéntame qué habéis hecho en Uganda, cuál ha sido vuestra experiencia. ¿Era para encontrar nuevos proyectos y nuevas experiencias? Sí. No abrimos países por ninguna decisión económica, como podría ser cualquier agencia o operador, en plan, vale, a ver, ¿cuál es el país de este continente que recibe más turistas o que tiene un PIB creciente o la que sea la decisión?
No, o sea, hace tiempo que trabajamos en Tanzania, fue el primer país en el que empezamos Trip to Help, luego abrimos Kenia, porque bueno, leímos una entrevista en un medio de comunicación de un líder masái que llevaba a cabo una escuela desde hacía más de 12 años y tenía un lodge dentro, igual al lado de la escuela, que todos los beneficios iban a esa escuela, y dijimos, vale, es el mismo modelo, porque al final cuando empezamos con Trip to Help nos hemos encontrado con un proyecto maravilloso. ¿Qué pasaría si creamos una categoría de esto? ¿Es demasiado difícil? ¿Lo ves inviable, Xavi, que es mi pareja? Y es en plan, no te lo sé decir, porque no sabemos si esto existe en nuestro sitio, pero vamos a por ello. Entonces empezamos con Tanzania, fortuitamente encontramos un proyecto súper chulo en Kenia y trabajamos con ellos, y ahora, en base a conocer el país, trabajamos con otros más en Kenia. Y el año pasado era, ostras, nos encantaría, siempre hemos tenido como el sueño de ver gorilas, ¿no? Sí, sí, sí. Y de Uganda teníamos como 1000 feedbacks de no tiene nada que ver, es un país súper verde, paisajes increíbles y tal. Somos dos, el año pasado no nos lo pudimos permitir, porque al final es o viajas o cobras, un poco. Yeah. Es como hay veces que o podemos viajar para invertir y equivocarnos o ver proyectos que valgan la pena, o a veces no podemos, y el año pasado pues no pudimos. Ya teníamos mapeados ciertos proyectos y fue gracias a que nos escucharon por la radio, y un chico que trabaja que había hecho turismo con un proyecto local en Uganda, nos dijo, tenéis que conocer este sitio. Y es un poco, no sé, la manera de funcionar que tenemos, un poco de sensaciones, de feedback, decir, vale, esto vale la pena, no, hablamos con ellos. Entonces empezamos a investigar más y dijimos, este año no podemos, pero el año que viene de verdad que haremos lo posible para venir aquí. Y ha sido este año que vamos a aterrizar. Entonces hemos como mapeado a la población entera puedan tener acceso al agua, solo gracias a que has hecho un safari. Pues hay un montón de safaris por hacer en el mundo, pero haz alguno que realmente impacte en la población, ¿no? Entonces teníamos ganas de ver si en Uganda eso era posible, y hemos vuelto y tenemos muchas ganas de enseñarlo, porque sí que es posible y es maravilloso. Sí. Y este viaje, además, es decir, lo hicisteis con vuestra hija. Sí. ¿Cuántos años tiene? Todos los viajes desde que me quedé embarazada. Bueno, antes de ser madre, obviamente viajábamos mucho. Sí. Cuando me quedé embarazada empezamos Trip to Help. Fue crear a borbotones por todos lados, vida, proyecto, todo, parar de en seco de todo. Y de hecho, embarazada fuimos a Kenia, cosa que la gente se ponía las manos a la cabeza, ¿no? Del plan, ¿qué hacéis, no? Pues otra vez los prejuicios de, pues ya me dirás. Pues, sí. Hay que ir un poco más de cuidado por el tema de los mosquitos y tal, pero sin más. Sí. Allí estuvimos con el proyecto, empezamos a hacer las rutas allí con ellos y tal. Y desde que nació, o sea, yo tenía muy claro, o sea, para mí viajar es una parte central de mi ser, de mi esencia. No por el hecho de viajar en sí, por el hecho de descubrir, de estar en movimiento, de aprender sin necesidad de tener que leerte 4 libros a la semana para aprender algo, ¿no? Es como el propio movimiento, el propio contacto con otras personas a mí me llena de vida, y lo que quería era, por favor, no parar eso por ser madre. Ya diseñamos Trip to Help también en un momento de vida en el que queríamos formar una familia y queríamos ser flexibles y tener libertad. O sea, fue el primer... Y luego hemos descubierto por el camino que viajar con una niña es maravilloso. O sea, casi ya no recuerdo lo que es no viajar con una niña. ¿Y por qué? Porque todo lo que tú vives, que lo puedes destacar, pues eso, ¿no? En aprendizaje, en movimiento, en impacto, en 1000 cosas muy, muy, muy beneficiosas para tu bienestar físico y mental. Cuando vas con un niño, todo se triplica. O sea, todo. Bueno, porque ellos tienen esta parte de la presencia y del momento, sí, ¿no? Claro, que también se triplica la atención a ellos y el esfuerzo físico, todo eso. O sea, si dar de mamar es cansado, pues darme de mamar viajando y trabajando con una niña de 1 año y medio es cansadísimo. Pero a la vez, todo lo que tú aprendes, cuando ves a tu hija aprenderlo, o sea, es increíble. Y ves al niño en esencia. Yo no he visto a mi hija...
sea, y da un poco de reparo esto, pero cuando aprendió a caminar en Marruecos y allí, pues al final todo el mundo tiene una mirada hacia la infancia, todo el mundo, el niño es compartido, digamos, ¿no? No es responsabilidad de nadie único en absoluto, no es de la madre, es como de la comunidad, ¿no? Y te sentías como persona totalmente ajena a la comunidad, que había alguien que siempre estaba mirando a tu hija. Que yo me podía girar un momento y si la niña se caía y había alguien, masculino o femenino. Esto aquí no pasa, vivimos en una sociedad súper individualista, y se cae el crío por la calle y nadie se va a recogerle, ¿vale? Y pasó al volver que mi hija, volvimos a Barcelona y le iba diciendo hola a todo el mundo, porque allí todo el mundo le decía hola. Claro. Y aquí nadie le respondía. Fue un impacto de decir, wow, es que estamos en un paso de cebra y una niña de 1 año te está diciendo hola, no le estás contestando. Estamos en el metro y todo el mundo con el móvil. Y un día, cuando pudo, dijo, no contestan. Bueno, hablamos en catalán, no contestan. Y digo, ya estarán ocupados, están mirando tal, no te preocupes, siempre habrá alguien que te pueda contestar. Pero la realidad es que no, aquí. Y cuando generas ese tipo de idas y venidas entre el viaje aquí y el viaje constantemente, te das cuenta que necesitas más del viaje de lo que te pensabas para recuperar ciertas cosas que son realmente pues muy básicas, pero que aquí no están. Y con los niños se nota muchísimo, mucho. Y todo el aprendizaje que tienen, cómo lo integran, todas las capacidades sociales, de lenguaje, de confianza, físicas a nivel de manipulación, de psicomotricidad. Claro, es que, a ver, no te puedo comparar otra realidad, pero es que yo he viajado con mi hija desde que nació, entonces, claro, los puntos altos de crecimiento han sido viajando. Y mis amigas me dicen, cada vez que viaja, crece. Y digo, sí, sí que lo es. O sea, es así. O sea, esos puntos como madre que siempre... Sí. Hostias, ahora lleva 2 meses que han sido viajando, o sea, en plan, a nivel de psicomotricidad, de lenguaje, de seguridad en sí misma, de contacto y socialización con los demás. Bueno, es como que todo lo... Bueno, es un aprendizaje. Si ya un niño o una niña en casa, en su ciudad de toda la vida y viviendo solo en la ciudad, yendo a la guardería, aprende, no puedo imaginarme lo que puede aprender una niña mientras va viajando y que cada día es una nueva experiencia, ¿no? Y sin el objetivo de aprender, o sea... Eso mismo, y disfrutando y viendo cosas tan distintas, ¿no? Que tú dices que es que viajar al final es esto, es un aprendizaje continuo. Sí. Me ha gustado tu ejemplo de aprender sin necesidad de leerse 5 libros, sí, porque es así. Es decir, y con los niños es igual, aprender, o sea, se aprende muchísimo más. Para mí viajar, no tengo la experiencia de un niño adolescente, pero ahora mismo viajar es la mejor escuela. Sí. Y estamos muy contentos cuando va a la escuela, pero realmente, o sea, tenemos apoyo también de los profesores de decir, bueno, es que la oportunidad que le dais también, claro. ¿Cómo vamos a decir que no a esto? Claro. ¿No? O sea, al final, bueno, pues... Y a mí, para mí, muy importante es ver otras realidades. A mí me ha ayudado mucho a no juzgar, la tolerancia incrementa de manera expansiva, y yo he viajado, pues, o sea, sí que me ha gustado siempre viajar con mis padres, pero rollo, pues íbamos a Peñíscola o a Tenerife o no, cuando he salido, digamos, de mi entorno de habituabilidad, digamos, o de confort, a mí me ha ayudado muchísimo en muchos aspectos y ha sido tarde. ¿Qué pasa? Para mí es como un experimento casi. O sea, ¿cómo es mi hija con estos impactos desde que tiene 0 años? Con estas personas que la llaman ahora por teléfono y son de otras etnias y no hablan ni inglés. ¿Cuál es la confianza en los demás? Para mí es súper importante esto, porque soy un poco de la base de, para mí, la mayor parte de la gente es buena, ¿no? Y para mí es muy importante que mi hija crezca en un saber o una intención o un contexto en el que se sienta de que cualquier persona en el mundo podría ser ayudada por ella o que ella recibiera ayuda de cualquier persona. Qué suerte que tiene. Ojalá. ¿Cómo se llama tu hija? Coco. Coco, vale. Si ahora yo te dijera, si ahora Coco estuviera aquí con nosotras y yo le preguntara, Coco, ¿qué es lo que más te ha gustado, por ejemplo, de Uganda, ¿no? Que habéis estado. ¿Qué crees que respondería? Habla en su nombre. ¿Qué le ha gustado de Uganda? ¿Qué le has visto disfrutar más? Mira, de Uganda,
Es que te diría de Uganda, pero siempre cuando hablamos de Uganda dice, es que no hay masáis. Entonces es de Uganda, pero es de Tanzania. Porque está muy habituada, bueno, de hecho se llama Coco, porque Coco significa abuela en lengua en masái. Aparte de la historia de Coco de Disney, que yo es he pensado que era maravillosa. refiriéndose... Nació, o sea, no. el nombre nació de esa película de México, Vale. me encantaban el sonoro y Sí, estético, es brutal. y la película me Sí. adoro y es la abuela y Sí, es sí. maravilloso. Pero cuando estaba embarazada estuve en contacto con la etnia masái, con muchas mujeres, y les dije, estoy embarazada, no sé si es niña o niño, pero si es niña le vamos a poner Coco. Y me dijo, ¿pero tú sabes lo que quiere decir Coco en masái? Y digo, no. Dice, es la manera cariñosa que le tenemos a las abuelas que cuidan de los niños de la comunidad, ¿no? Y en honor a las abuelas y a toda nuestra experiencia viajera con los masái y tal, pues le pusimos Coco. Entonces tiene un vínculo con la etnia masái, no sé si impuesto por nosotros o fortuito, no lo sé, pero cuando llegamos a Uganda nos dijo, aquí no hay masáis. Y claro, están pegados Kenia, Tanzania y Uganda. Sí que hay una etnia prima hermana de los masái en el este de Uganda que no estuvimos, ¿no? Y se queda siempre con... Es que no hay masáis en Uganda. O sea, si leo a mi hija y digo, si tú le dices que te ha gustado Uganda, te dirá, no hay masáis. Y vale. No es que es exactamente más allá de ello. Ha disfrutado increíble porque hemos estado en un montón de escuelas, ha tenido muchísimo contacto con un montón de niños. Y te diría, los elefantes y las jirafas y claro. los... No o sea, claro que le gustan, pero no es lo que ella destaca. O sea, al final, no, es que en realidad pues es una niña de 3 años que lo que quieras son iguales, claro. ¿no? Entonces, viajar con iguales, pues la verdad es que facilita mucho a las familias y a los niños. Obviamente hay edades y edades. Obviamente, si le preguntas por los elefantes, pues te dirá, ¿y por qué mueven las orejas? Y te lo sabe decir, y tiene 3 años. O ¿cómo se hace fuego? Y te lo sabe decir. Claro. Pero sí que hay una cosa que destaca mucho, que es en plan, en Uganda no hay masáis. Y digo, pues no los hay, no los hay. Y digo, ¿y cómo saltan los masáis? Y te lo explica, y te intenta hacer los cánticos. Y ahora tiene yo creo que lo que más le ha impactado en este viaje es la lengua. Vale. En el anterior era mucho más... Coco tenía 2 años, todo es mucho más sensorial, todo es mucho más físico, para mí también, o sea, es trabajar con una niña en brazos todo el día. Este año es mucho más independiente, a nivel cognitivo es mucho más de por qué esto, por qué lo otro, ahora hablo con o sea, es mucho más ella, ¿no? Y en ese ser ella se ha dado cuenta de que solo hablamos inglés cuando viajamos. Y eso para mí ha sido maravilloso, porque de manera natural, pues le va pillando la sonoridad, le va pillando, hay ciertas frases que te las contesta y no sabrías, pensarías que no entiende nada y de repente te contesta y dices, madre mía, ¿no estás entendiendo todo? Entonces eso para mí, que nazca eso de manera natural, lo vale todo. Esa conexión con un idioma externo, que en este caso es el inglés, y que te diga, esto es inglés y esto es suajili, una niña de 3 años. No sabe hablar ni suajili ni inglés, pero sabe identificar si es suajili o es inglés. Sí. Y no sé, eso yo creo que construye, no sé, te amuebla el cerebro de alguna manera un poco más, como más abierto, más a lo que venga, más... Yo te quería preguntar también, porque nos has explicado que es Trip to Help, pero al final yo siempre he pensado que los proyectos son reflejo de las personas que hay detrás, ¿no? Entonces, en Trip to Help estáis tú, está Xavi, ¿no? Tu pareja, está ahora Coco también, que además tiene muy claro lo que no hay en Uganda, lo que no le gusta. Sí, sí. O sea, pobrecito, tampoco podía decir. No, en Uganda, por ejemplo, nosotros nos ha flipado todas las etnias y los gorilas y los chimpancés, pero tiene 3 años y no ha podido ver ni gorilas ni chimpancés porque no está prohibido. Que con 3 años claro, pero es como... O sea, ya me maravilla que pueda diferenciar inglés y suajili, o sea, que ya es increíble. Pero vosotros dos, y me gustaría destacar esto, y no quiero que salgamos de este episodio de Viajando en Femenino sin hablar de esto, o sea, veníais de un background, es decir, unos antecedentes de haber estudiado en la universidad. Yo no sé cuántos másters, porque eres periodista, máster en investigación cualitativa de tendencias de mercado, tienes un posgrado en cooperación internacional y ayuda humanitaria y varios títulos más. Además, has trabajado como directora de marketing, de comunicación de startups. Entonces, o sea, podría sacar aquí un LinkedIn o un currículum tuyo da igual. larguísimo. Es decir, tú tenías
una situación hasta cierta edad en un trabajo estable, o no estable, pero tenías trabajo en startups, ¿no? Y ganándote muy bien la vida, tu pareja también, y de pronto decidís, hay un punto de inflexión y decidís montar Trip to Help, ¿no? Sí. Entonces, mi pregunta, porque esto, solo explícame cuándo fue este punto de inflexión y qué es lo que te lanza. A mí me maravilla siempre, y lo digo porque me está escuchando. El vacío, ¿no? Sí, el punto que hace que las personas pierdan el miedo y salgan a buscar algo que realmente... El miedo o el norte, o no sé. Es una mezcla de... Un poco de locura siempre hay, es decir, siempre lo dicen que cualquier persona que emprende, ¿no? Sí. O que es... Yo que soy autónoma desde que nací casi, sí. O sea, creo que en mi historial laboral hay solo 3 años de trabajo. Sí, sí. Siempre pienso que debo tener algo aquí que me falta, un tornillito. O no, muchas cosas que tienes que otros no. Pero digo, es algo que admiro muchísimo. Y más os admiro triplemente o doblemente o multiplicado al 4000 por el hecho de que no solo hayáis decidido cambiar una carrera que nos satisfacía o nos llenaba, que entiendo que era esto, ahora me explicarás, sino que además hacerlo con proyectos como los que nos estás contando. Entonces, háblame de este punto de inflexión. Quiero saber dónde viene todo esto. A ver, Xavi es economista, ¿vale? Y él fundó su e-commerce hace tiempo ya, en 2012 o así, un poco antes, de bicicletas, ¿vale? O sea, es un e-commerce que sigue en activo y él sigue es parte, digamos, de esa empresa, pero no está en el día a día. Vale. Y yo soy periodista y llevé la comunicación, PR, toda la parte de comunicación, marca y marketing de varias startups o scale-ups, algunas nacionales y otras internacionales. Y yo era feliz. Y digo era feliz porque en aquel momento era muy feliz, ¿vale? Y él igual. El propio crecimiento de esas empresas, de una manera u otra, porque fueron crecimientos muy distintos en las empresas donde estuve y donde estuvo Xavi, al final todo lleva a lo mismo, que es la pérdida de la misión o del foco que uno mismo, con el que uno mismo se compromete cuando está con una empresa, ¿no? Entonces todas estas empresas grandes ya, bastante, algunas de ellas incluso vendidas a Estados Unidos, etcétera, al final llega un punto que era, ostras, es que mi vida es trabajar. Y yo estaba feliz con eso, también te lo digo. Y siempre decía, el día que sea madre no sé cómo lo voy a hacer, porque adoro mi trabajo y no estoy dispuesta a no hacer otra cosa que esta. O sea, es muy heavy el cambio. Pero hubo un punto de vacío horroroso de decir, ¿yo qué soy? Aparte de la responsable de comunicación a la que llaman los periodistas y que siempre está y que te envía el mail a las 10 de la noche si hace falta y que se levanta a las 6 para la grabación de no sé qué y que siempre estaba. Vacío absoluto de no ser quien, no saber, o sea, de ser el título de tu trabajo y no ser nada más en el mundo, ¿vale? Llega un punto... También hay un tema, hay gente que se dedica a la astrología que también dice, hay un punto de inflexión entre los 28, 30, 32 que necesitas más, que necesitas buscarte de otra manera que no sea eso que haces cada día. En el caso de Xavi tuvo un burnout enorme por tema de inversión, ¿vale? De decir, ostras, he llevado la empresa hasta aquí, ahora necesitamos el siguiente nivel porque hay alguien inversor que lo marca así, lo doy todo hasta el siguiente nivel y cuando arribita de todo del siguiente nivel, dejas de invertir y me quedo con una plantilla que tengo que pagar, que la he duplicado porque tú me lo has dicho, ¿y ahora qué? Y ahora ya no soy yo el emprendedor que disfruta haciendo lo que hago, porque lo que hago no me hace ningún tipo de disfrute. Lo único que estoy haciendo son números y negociar día y día de diferentes formas, comidas, cenas, lo que sea, con inversores. Ya no estoy diseñando un producto, ya no estoy decidiendo cómo quiero vender esas bicis, no estoy haciendo nada de eso. Lo mismo conmigo. O sea, lo mismo, a mí me pasó que daba el alma por las empresas y al final, tarde o temprano, o eran vendidas o salían en bolsa o hacían un recorte layoff que me quedaba sin equipo y todo eso desgasta y desgasta hasta hace un punto de que cierras el ordenador y nos pasó a los dos en momentos distintos pero bastante en el mismo año de decir no puedo abrir el ordenador. No puedo. O sea, de repente aquello que te hacía feliz y que era tu ser y tú... Entonces no eres nada. Entonces yo he pasado... O sea, fastidiado, en plan años de coaching y de terapia, de coach y de psicólogo, los dos, decir, no sé quién soy y qué hago. No.
Y aquello con lo que tu entorno te conoce, tu LinkedIn te conoce y que si eres fantástica y que no sé qué y que vas saltando de un proyecto al otro porque te conocen y porque confían en ti y porque haces el delivery. O sea, realmente el performance, todo bien y todo el mundo lo sabe. ¿Y tu performance, la tuya, cuál es? Llegamos a un punto que no podíamos más y nos cogimos unas mochilas y nos fuimos desde el privilegio absoluto 5 meses a Centroamérica y Sudamérica. Me acuerdo que mi CFO en aquel momento me dijo, esto es once in a lifetime. Me dijo, es que esto es una vez en la vida, disfrútalo. Yo dije, bueno, ya será menos, ¿sabes? Siempre me ha gustado viajar, seguro que hago otra vez esto. No lo he vuelto a hacer desde esa misma prisma. Y aquello nos cambió por completo de miras, de realidades, de sentir que eres suficiente solo por ser, no por lo que entregas en el mundo. Y que no por tu nivel de productividad y optimización de recursos y KPIs y resultados. Y mientras tú te levantas a las 7 con 8 mails para contestar o que haces las contestaciones a las 8 de la tarde pero las pones a las 7 para que tu equipo no sé qué, y es en plan, todo el rato es como tal, hay otras 1000 maneras de vivir a la vez en el mundo. Y todas son válidas y todas valen lo mismo. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en esto? Entonces ahí viene un reflejo de... Y ahí es donde empezamos Trip to Help. Fortuitamente, ninguno de los dos queríamos emprender otra vez. Bueno, yo no había emprendido nunca, Xavi sí. Ninguno de los dos nos veíamos los dos emprendiendo juntos, ni ninguno de los dos habíamos hecho uso de una agencia de viajes en la vida. Porque yo viajar con bueno, porque erais aventureros, ¿no? Os cogisteis exploradores, claro. Cogías la maleta, o sí. La mochila, has dicho, sí. ¿no? Las mochilas y hacia Latinoamérica. Claro, y es como agencia de viajes tuyo, pero si no sabemos ni lo que es, o sea, nunca hemos... pero yendo a Tanzania en nuestra luna de miel, un poco saliendo del pozo aquel, ya hemos salido un poco, bueno, descubrimos un poco pues toda la corrupción y toda la fuga de dinero a norte global que se va en el turismo en estos lugares, sobre todo en safari. ¿Pero cómo lo descubristeis esto? ¿Cómo lo visteis? Yendo de safari. Yendo de safari. Con la propia práctica, ya conscientes de, vale, coges un proveedor local, que no sé, haces entrevistas con agencias de viajes de aquí porque te lo montan, porque es tu luna de miel y dices, bueno, por una vez en la vida que me monten un viaje tampoco estaría mal, y te das cuenta que, joder, que estás pagando a lo mejor 2.000 y pico, 3.000 euros por cada uno por un safari y algo más, ¿y dónde se va ese dinero? Entonces vimos en primera persona que aunque habíamos escogido un guía local, ese guía local el dinero lo estaba utilizando lícitamente en 3 años ya tenía 2 hoteles en Serengeti, en 3 años. Pero el guía que nos guiaba a nosotros, que era maravilloso, cobraba de nuestras propinas. Y es como estamos replicando el modelo de crecimiento por crecimiento y el crecimiento liberalista a muerte. O sea, es como, capitalismo extremo aplicado en un lugar donde los derechos fundamentales no están garantizados y donde la población, un 50% en Tanzania, vive con, ahora son $2,15 al día. O sea, el lindar de la pobreza extrema. ¿Dónde está el impacto de todo esto? Porque es una industria enorme, la industria de los safaris. Y formamos parte de ello. Y dijimos, ¿pero cómo puede ser? Ahora que lo sabes, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pues hay un montón de operadores, un montón de operadores europeos y americanos. Nosotros no somos operador, es decir, no tenemos coches. Claro. Una decisión que tomamos es, no queremos replicar este modelo, no queremos crear un equipo allí, ni mover a gente europea viviendo allí, haciendo de managers de gente local, ni comprar nosotros coches, porque entonces la propiedad es nuestra y estamos perpetuando el mismo modelo. Queremos gente local en todas las fases y etapas del viaje. Punto y se ha acabado. Entonces, eso también limita mucho. Claro. Todo. Entonces, desde ahí empezamos a tejer Trip to Help y fue desde el poner límites también de, vale, ya sé lo que es una empresa con inversión, ya sé lo que es querer crecer y crecer. ¿Qué implica querer crecer y crecer? Aumentar equipo. ¿Qué implica aumentar equipo también desde nuestro prisma? Tener que pagar nóminas cada mes, por lo cual tu prioridad ya no puede ser la regeneración del territorio única y exclusivamente local, porque tienes que pagar a 5 personas que aquí tienen su familia. Por lo cual dijimos, vamos a ser 2 en la medida de lo posible. Si algo lo tenemos que externalizar porque no llegamos, lo haremos, pero porque el impacto real tiene que estar allí. Entonces, nació Trip to Help si no queremos inversión, porque sabemos que perdemos el foco, porque podríamos con inversión el año que viene actuar en 3 países más, pero seguramente solo por la rapidez que te hace tener esa inversión y tener que aplicarla, es decir, invertir en ella, tienes que tomar decisiones que no son en pro al territorio, son en pro a que tú tienes que demostrar que estás creciendo.
y si no demuestras que estás creciendo, te cortan el grifo. Sí, sí. Entonces, se acaba rápido tu pasión, la pasión se corta, ya lo hemos aprendido. Entonces, aprendimos mucho de eso y es como, Trip to Help será si podemos sostenerlo tú y yo, con un sueldo que nos permita vivir y que todo se quede allí. Si no es posible, habremos probado y habremos demostrado que a lo mejor no es posible o que nosotros no lo sabemos llevar. Pero no por tener más dinero, vamos, o sea, dinero externo, digamos. Entonces, nacimos con esa idea y esperamos poderla seguir haciendo posible de esta manera más relajada, que a lo mejor no tenemos tanto dinero, porque no tenemos un sueldo fijo ni lo que teníamos antes, pero tenemos mucho tiempo, mucho. Y con nuestra hija para nosotros era prioritario. Y si tuvieras que decir qué más, porque a ver, para mí lo más importante es lo que acabas de decir, tiempo, que es lo único, ¿no? No sé quién dijo, ¿no? No sé si me lo dijiste tú o quién me ha dicho que una persona dijo, si ganaras 1 millón de euros, ¿dónde lo invertirías? Y ella dijo, en tiempo. No sé qué personaje famoso. Yo, pero... Tendré que buscarlo, porque yo recuerdo que hablábamos, yo si me tocara la lotería, pagaría la hipoteca, haría no sé qué y me iría de viaje. Y dijo, no sé qué personaje famoso ahora mismo, ojalá ahora esto fuera un directo para que alguien nos lo pudiera decir, yo invertiría en tiempo, comentad, ¿no? Comentad, no, ¿quién fue? Eso mismo, ir comentando, suscribiros, ¿no? Pero que realmente, entonces, esto ya es lo más importante, ¿no? Es decir, el tiempo y el tiempo para poder estar con vuestra hija, que hoy en día es uno de los grandes retos, ¿no? La conciliación y más trabajando los dos. Pero, ¿qué más te ha aportado qué más te aporta este emprendimiento relacionado con el viaje? He pasado por muchas fases, porque también lo hice coincidir, o lo hicimos coincidir con el embarazo. Entonces yo en mi embarazo estaba por mi embarazo. Entonces estábamos al inicio de Trip to Help y era mi propio proyecto y yo estaba embarazada, básicamente. Mellizos, ¿no? Tenías mellizos, sí, Trip to Help y tú. Sí, y pero el de la barriga era como el de mi Coco centro. Era el Supongo centro. que era porque estaba como al final de un proceso psicológico de decir quién soy. Y es como que estaba emprendiendo, pero no me lo acababa de creer tampoco. Nunca me considero tampoco emprendedora. Soy muy buena segunda, o sea, soy muy buena impulsora de algo que exista. Mi pareja sí que es más emprendedor no tengo nada y lo voy a crear todo de cero. Yo me uno siempre, ¿no? Siempre he sido como la de comunicación, que es la segunda, después del country manager o lo que sea, ¿no? Aún estoy en eso de creerme, tengo un proyecto propio, de verdad, vale. Pues lo tienes. Lo tengo, Estás pero... aquí hablando de él con una fuerza y un brillo en los ojos y ya te digo que esto va a durar mucho y os va a dar mucha felicidad, pero bueno. Pero nos ha aportado calma, yo creo, también, es decir... hay un libro que se llama Small is Beautiful. Lo bonito o sea, lo pequeño también es bonito y lo pequeño también impacta. Y muchas veces cuando queremos ir a mucho grande, en muchos ámbitos de nuestra vida, también como pareja, como familia, con amigos y tal, nos vamos de nuestro centro. Entonces, cada vez más, y esto creo que es un proceso de la maternidad también, porque mi hija tiene 3 años, por lo cual yo estoy ahora en el... creo que se llama el despuerperio de, bueno, ahora voy con mis amigas, o sea, me lo creo más, ¿no? Y me ha aportado como muy centro, ¿no? De decir, ostras, a mí me gusta viajar, estoy muy, muy, muy vinculada con la regeneración desde muchos aspectos de mi vida. Una regeneración de negocio no se puede hacer sin una regeneración personal. Ha sido un viajazo, no solo la maternidad, sino los burnouts anteriores, un viajazo, sin salir de casa. Y tener un emprendimiento que te permita ser tú, que puedas dedicarte a tu pasión y hacer que los demás conecten con aquello que realmente tú has vivido en primera persona y dices, es que te lo puedo explicar con 1000 palabras, pero es que hasta que no llegues allí no verás cómo se regenera cómo un territorio florece por su propia gente. Y es como las familias cuando te dicen eso, a mí, yo ya está, me voy a dormir tranquila. A lo mejor no sé si ese mes cobraré más o menos, pero es como... Y esa bidireccionalidad y esa pequeñez, ese mantenerlo pequeño, porque lo que importa es lo de allí, creo que a los dos nos aporta mucha calma. Que no sé si podrá ser en un futuro, si llegaremos, si no esperemos que sí, que lo podamos seguir replicando y encontrando proyectos y encontrando esta paz. Pero por el camino también pensamos, ostras, es que
no sé, empezamos con esto en 2021, es 2026, es real, sigue siendo real, siguen yendo familias, siguen yendo parejas, la gente vuelve reconectada, las personas de allí ven el impacto también y es como, pues lo que dure, durará, pero mientras ha durado ha sido maravilloso. Y como ya hemos aprendido de que nada es para siempre, pues ya esta apertura a lo que vendrá, al menos la tenemos un poco más aprendida. Siempre hay un miedo, pero no nos da tanta, bueno, pues durará lo que durará, pero mientras tanto haz que tu realidad sea importante para ti y para el resto, digamos, ¿no? O genere cambio. Por supuesto. Raquel, nos estamos acercando al final. Yo solo quiero preguntarte dos cosas más, ¿vale? La primera sería, porque yo realmente soy la primera que al escucharte me iría de viaje contigo mañana. Con ¡vámonos! Hijos, con mi familia. Yo a mí me dices viajar y mañana. Lo digo de verdad, porque todo lo que has transmitido hace cuestionarme mucho de los viajes que he hecho y hasta mi propia vida, ¿no? Es decir, entonces, si alguien que nos está escuchando quiere informarse y saber más sobre los viajes regenerativos, sobre tus opciones que creo que son en Tanzania, Kenia y Uganda, ¿no? Y Marruecos, y Marruecos y vale, Perú. Sí. Y Perú, vale. En estos 5, no destinos, sino países, porque ya he notado que la palabra destino no te corresponde, pero estas experiencias construidas desde las propias comunidades, ¿no? Con un impacto transformacional y social real, ¿dónde te contactan? Pueden contactarnos por la web, que es trip2help.org, por Instagram también. Siempre hablamos por WhatsApp con todo el mundo. Todo es privado, es decir, que no mezclamos a gente en grandes tipo autobuses ni nada de eso. Valería como en contra del concepto. Vale. O sea, que cualquier pareja, persona individual que quiera viajar con sus hijos o sola, familias, etcétera, puede viajar. Nos contacta, hacemos una llamada, todo es personalizado. Hay muchas cosas en la web y están con los precios. Otra cosa que no nos gusta es, sorpresa, pide presupuesto, a ver qué te envían. No, ahí están los precios. Tenéis los precios sí. En la web, vale. Y luego es personalizable según lo que quieras o no quieras y tal. Y pueden, pues eso, son viajes personalizados, son viajes privados con tu guía que te acompaña durante todo el viaje, a tu ritmo, digamos. Tenemos muy en cuenta cuando son familias las edades de los niños, porque ya lo hemos vivido. Claro, especialmente la más difícil, es como difícil para la lógica, digamos, de aquí, porque no es difícil. Es la edad difícil por un cansancio físico, ¿no? O por lo que aquí se llama logística, pero en realidad es agotamiento físico y ya está. Tenemos muy en cuenta eso. Y generalmente no hacemos grupos, eso es verdad, o sea, siempre es todo personalizado y único para esta familia, pero ahora en septiembre hacemos un grupo, ¿sí? Lo hemos testeado por primera vez, a ver qué tal. ¿Pero con qué tipo de personas se puede apuntar, por ejemplo? Pues es un viaje del 2 al 13 de septiembre, lo hemos llamado Ujamaa, que Ujamaa en Swahili tiene varias connotaciones. La más cultural es como familia colectiva, la más política es como un comunismo, bueno, no un comunismo, pero algo que devuelva el poder al territorio, digamos, como la economía que viene aquí, que se quede aquí, que no se vaya fuera, porque ya hay muchas vías en Tanzania y Kenia para que el dinero se vaya fuera, desde la extracción de minerales hasta la agricultura, pasando por todas las demás, ¿vale? Entonces, que todo se quede en el sitio. Entonces, lo hacemos con Edgar Tarrés, me hace muchísima ilusión esto, a ver si lo podemos hacer, pero es un viaje que pasará en septiembre, es en grupo, es del 2 al 13, y es mezclando todo lo que hacemos nosotros, es decir, todo el impacto de regeneración en territorio con crecimiento y bienestar personal. Entonces es experto en mindfulness, hace prácticas regenerativas en la naturaleza, prácticas de silencio, baños de bosque, bueno, es profesor en la universidad de estos temas y tal. Es una persona excepcional y mezcla las dos cosas desde el saber ancestral, es decir, todas las etnias con las que van a incidir en tu viaje, en este caso es la etnia Meru, la etnia Masai y un poquito la etnia Chaga, ese saber ancestral de esos lugares, cómo lo convertimos, digamos, en tu experiencia de bienestar en Tanzania. Entonces sí que hay safari, hay inmersión cultural, hay naturaleza, pero también hay un poco de introspección. Entonces yo ese viaje
vamos, me iría mañana, ¿vale? Pero es Yo creo nuestro que primer testeo. Lo demás, todo lo demás es privado, es una familia, quiere decir, cuando quieres, cuándo son los vuelos. Nosotros ayudamos a buscar los vuelos, no los reservamos. Y en general te digo que la gente que viaja con nosotros, en general está muy acostumbrada a viajar por libre, pero cuando vas a hacer un safari a Kenia y Tanzania necesitas un poco de logística, Sí. decir, vale, ¿quién me lleva? ¿Quién me guía? No es lo mismo hacer un safari tú solo Claro. que te expliquen. Sí, no tiene totalmente. ningún tipo de sentido Sí. ver una jirafa y verla y decir, ah, una jirafa. Sí. No, ¿qué hace la jirafa? ¿Cómo Sí. se interactúa con los demás? ¿no? Sí, sí, Entonces, así es como actuamos, que nos quiera reservar o preguntar, nosotros súper encantados. Perfecto. Gracias. Y antes, y te he dicho 2 preguntas. La última sería, claro, yo te escucho y tú has convivido con Masái y has convivido con otras etnias y has estado en comunidades en las que la mayor parte de nosotros, yo del equipo de aquí o hasta de los españoles, no hemos estado. Entonces, ¿qué podrías trasladarnos como sabiduría o como saber hacer que pudiéramos aplicar aquí? Son muchas cosas y las etnias son muy distintas, no podemos generalizar cada una. Pero si me voy a la Masái en concreto, a ver, es una etnia muy compleja y tiene muchas cosas que desde una óptica de aquí o ya una óptica de derechos humanos quizás no sería como la perfecta, digamos, no hay ninguna sociedad perfecta, pero sí que tiene un punto históricamente muy machista, eso es cierto. Y es una etnia que históricamente ha sufrido las mujeres la ablación del clítoris. Aquí, o sea, es como que me gusta hacer esto porque yo no me gusta romantizar, ni el viaje tampoco. El viaje también vas a realidades que quizás no te gustan, que te incomoden, pero eso forma parte del aprendizaje y forma parte de ser humano y de viajar y de andar por el mundo. Encontrarte con realidades que no te gustan y que no casas con ellas. Entonces, esta etnia... para mí tiene un componente como muy interesante. A partir de la colonización de Kenia y Tanzania han sido siempre como históricamente repudiados de sus tierras de una manera súper injusta, porque en pro de la conservación animal, que es lo que aquí nosotros ensalzamos y es donde vamos con un montón de fondos europeos a conservar los lugares que se hacen safari en Kenia y Tanzania, porque aquí ya nos hemos cargado nuestra fauna y por tanto no nos la carguemos en otro lugar. A esta gente se les ha movido de sus propias casas y ellos son los defensores de la naturaleza propiamente, igual que pasa con muchas otras etnias en el Amazonas peruano, en el Amazonas, o sea, brasileño, digamos, ¿no? Son los guardianes de la naturaleza. Esa concepción que tienen de ser, de yo no soy yo, soy yo y todo lo demás. Y todo lo demás es esta tierra que piso, estos animales que me acompañan, estas estrellas que tengo arriba, te genera un aprendizaje de decir, es que no somos nadie. O sea, no somos nadie, somos muy poco relevantes. O sea, todo nos envuelve y no somos nadie sin todo lo demás, somos interdependientes. Y esta etnia, más allá de lo que te decía, ¿no? Que tienen estos temas que para mí son un no, es decir, no la quiero romantizar y es un... Por delante son los derechos de las mujeres, por ejemplo, en este caso la ablación del clítoris, cada vez está más fuera, digamos, del mapa mental de los hombres también, y esto es gracias a la educación, es gracias a un montón de trabajo de mujeres que lo han sufrido y que han luchado para que sus hijas ya no lo tengan que sufrir, sobre todo de la educación, porque cuando educas y cuando tu hija va al colegio y cuando tu hija es capaz de ir a la universidad, te planteas que tu hija ya no es un asset, ya no la vas a intercambiar por vacas. Porque tu hija va a volver a tu comunidad y va a tener un impacto mucho mayor que si la cambias por vacas. Y esto es así, ¿eh? O sea, bajamos a esta realidad, ¿eh? Pero ese autoconocimiento del yo y los demás, las mujeres tienen hay estudios de ello, las mujeres Masái, cuando se autodefinen, tienen una definición que va mucho más de ellas, se llama el eco-self. Yo soy yo, pero yo soy yo, mis hijos, mi ganado, porque para mí es sagrado, mi casa y todo lo que me envuelve. Y no se pueden autodefinir a ellas mismas sin todo eso lo demás. Aquí me parece que falta de eso, porque en realidad, esto que te estoy diciendo que parece extraordinario, tú como madre o como trabajadora aquí, también tú no eres tú sola. No, es que estaba escuchando y pienso es que realmente nadie es el solo, ¿no? O sea, todos somos lo que nos rodea y somos sobre todo fruto de todo lo que nos rodea, ¿no? Pero es verdad que aquí
la percepción no es esa, ¿no? No se vive tanto desde un yo comunitario, Como, no sé, comunitario universal y eco, en el sentido de que tú también dependes de esa naturaleza. Sí, La sí. naturaleza no es un recurso, Sí, sí. es tu casa. Y eso está muy, muy permeabilizado internamente en esa etnia. Y cuando compartes con ellos, bueno, es que es una manera de hacer, es que y eso, que parece como muy poético o como lo quieras llamar, en realidad tiene un impacto directo en la economía, o sea, en cómo ellos entienden el dinero, en cómo ellos entienden el tiempo, en cómo ellos entienden la infancia, en cómo... O sea, muchas cosas. Y a mí eso me gusta mucho, estar allí con ellos, porque con las madres, por ejemplo, pues te cruzas la mirada y tú eres madre, yo soy madre, tenemos las mismas incertidumbres internas, pero ese sentimiento de colectividad aquí lo hemos perdido. Y no me gusta decirlo como si fuera una cosa taxativa, pues que realmente ojalá lo podíamos recuperar de diferentes maneras ahí, pero esa vuelta a la colectividad a mí no sé, me hace estar como más en paz con el mundo horroroso, perdón, y loco en el que estamos. Y ver las realidades cambiantes también me pone como muy, o sea, es del rollo, ver que el acceso al agua inmediatamente, o sea, con un año vista, cambia la tasa de escolarización de no sé cuántas niñas en ese año, en ese territorio, o que la posibilidad de ir a las universidades luego genera impacto porque son esas niñas más ahí las propias líderes de esos proyectos, o sea, que se cierra el círculo, es como... Bueno, pues quizás no es tan anecdótico todo esto, ¿no? O sea, realmente hay muchas personas haciendo pequeñas cosas que en realidad son enormes y son realmente las necesarias. Y aquí a mí me pasa que, no sé si a ti te pasa, pero estoy como, o sea, si enciendo la tele o si abro los medios, que los leo cada día, te invade un sentimiento de nos vamos todos a morir mañana. Sí, bueno, de hecho yo cada vez está más la tendencia de no querer escuchar ni estar al día sí, de claro, ninguna noticia. Pero no, tú no escuches, pero pasa. No, pero pasa. Y la ignorancia de no saber es horrorosa también, porque mientras tú ignoras, los demás hacen mal. ¿No? O sea, si no hay seguimiento de lo que se hace, si no hay denuncia, si no hay activismo y si no hay esto no lo compro, desde todos los ámbitos, ¿a dónde vamos? Pero claro, si solo te invades de eso, a mí el tema de viajar y estar con estas gentes, y digo masáis, pero ahora podría hablar con otras, de otras etnias, al final te aporta diversidad de pensamiento y de realidades que dices, hostia, es que mientras yo estoy preocupada porque todo esto pasa desde Norteamérica hasta el Golfo, en realidad hay 1000 realidades que están pasando que están haciendo florecer territorios y que son muy relevantes, pero hay tanta basura por encima, ¿no? Yeah. Que es como, y te aporta como una sensación de paz o de decir, bueno, vale la pena, hay muchas cosas que valen la pena en medio de este caos absoluto de mundo. Y eso lo pongo con los masái, pero los pongo en realidad con cualquier persona de cualquier lugar. Yo creo que... O sea, con lo que acabas de decir, lo único que te puedo decir es que quiero hasta colaborar con Trip to Help, eso ya hablaremos. Y que da gusto ver a personas que, no sé, que tienen un propósito real como el tuyo, que además genera un impacto que ves que es real y que además tienen una opinión como la acabas de dar, que eres sincera, honesta, no maquillas y, o sea, da gusto, Raquel. Muchísimas gracias por venir, me ha encantado tenerte. Gracias a ti, Julia, por la oportunidad. Me encanta este podcast, he escuchado un montón de capítulos y nada, un placer hablar contigo hoy. Un placer y te voy a seguir en redes, no solo eso, yo creo que nos vamos a ver más allá de redes, pero quiero decir que animo a todas a seguir a Raquel y a contactarla, porque yo creo que tenéis un proyecto maravilloso. Muchas gracias. Gracias a ti.